Mira este gráfico de precios de los últimos 2 años, con un crecimiento buenísimo del 65%. Con rendimientos como este, probablemente esperarías que fuera algún tipo de acción tecnológica prometedora, con un pie en la puerta de la inteligencia artificial. Pero te sorprenderá saber que este rendimiento del 65% en 2 años, el cual es el mismo que el de Google y Apple durante ese mismo periodo, en realidad no es de ninguna acción tecnológica. Este es el precio del oro, ese metal brillante que parece no hacer nada útil. Su valor ha aumentado un 65% en 2 años, lo que ha impulsado el precio al contado a unos $2.660 por onza, que son $85,50 por gramo, lo cual es básicamente un máximo histórico. ¿Pero por qué? En este vídeo te vamos a enseñar por qué el oro está proporcionando a los inversores rendimientos tan increíbles en este momento. ¿Es exagerado o el tren de las ganancias apenas está comenzando? En términos de un activo financiero, el oro es bastante fácil de entender. Se extrae, se tritura, se prepara y luego se funde en hermosas barras brillantes. Alrededor del 45% del oro del mundo se usa específicamente como un activo financiero, es decir, se guarda en lingotes o monedas como reserva de valor. Aproximadamente la mitad del oro del mundo se utiliza para joyería, que también es un tipo de activo financiero. El resto del oro se emplea en la fabricación de productos electrónicos. En general, fuera de este sector, es un metal que no tiene mucho uso. Principalmente se ve bien, y por eso le asignamos un valor de $2.660 por onza, para ser exactos. Pero, ¿por qué su precio es tan alto en este momento? Bueno, la respuesta más honesta es que no hay una razón clara. Y esto es lo interesante de los mercados financieros. Al ser el oro un activo no productivo, no tiene un valor propio más allá de su uso en electrónica. Es un activo similar a Bitcoin, ya que no produce ingresos mientras lo mantienes como inversión. La única manera de ganar dinero es esperar a que alguien te ofrezca más por tu oro o Bitcoin de lo que pagaste en su momento. Esto es muy diferente a poseer acciones en un negocio, un apartamento de alquiler o una granja, que son activos que producen dinero ya que generan ingresos durante el tiempo que los posees. Cuando tienes activos que generan dinero, su precio puede subir o bajar dependiendo de 2 cosas: de lo que la gente cree que valen en el momento, también por cambios en su verdadero valor con el tiempo, basado en lo que realmente produce o genera. En el caso de acciones, por ejemplo, su valor real depende de cuánto dinero gana la empresa, sus activos y su capacidad para crecer. Por otro lado, los activos que no generan dinero cambian de precio solo porque los inversores creen que valen, es decir, se basan solo en la percepción de las personas. Por eso, no hay una razón clara para que el precio del oro deba subir o bajar. Simplemente depende de la confianza que ponemos en él como activo financiero. Si miramos la evolución del precio del oro entre 2013 y 2016, la gente pensaba que estaba perdiendo valor, y por eso su precio cayó. Sin embargo, desde finales de 2022, los inversores han estado muy entusiasmados con la idea de poseer oro, lo que ha hecho que los precios suban rápidamente. El precio del oro cambia según lo que las personas creen que vale en un momento dado. Pero esta conclusión no es tan interesante para un vídeo. Así que vamos a reflexionar por qué nos gusta invertir en oro, qué ideas hay detrás y luego, basándonos en esas razones, por qué el oro está en una tendencia alcista tan fuerte ahora. Probablemente has escuchado que el oro es un activo que los inversores prefieren comprar en tiempos de incertidumbre económica. Esta es una de las principales razones por las que su precio ha subido, sobre todo en los últimos años cuando hemos tenido inflación, guerras, problemas entre países, miedo a que la economía se estanque y hasta problemas serios en algunos bancos en Estados Unidos. Todo esto ha hecho que mucha gente vuelva a comprar oro porque creen que es una manera segura de proteger su dinero cuando las cosas van mal en la economía, ya que el oro no depende de una moneda específica o de lo que pase en un país. Como se vio después de la Gran Depresión, el precio del oro se disparó. El colapso de la bolsa de valores en 1929 fue uno de los principales desencadenantes,
Durante los años previos, mucha gente invirtió en acciones con dinero prestado, especulando que los precios seguirían subiendo. Cuando el mercado no pudo sostener esos precios inflados, las acciones comenzaron a venderse en masa, lo que provocó un desplome del mercado. Este colapso arrastró a bancos, fábricas y comercios, dejando a millones de personas sin empleo y sin acceso a bienes esenciales. Con fábricas cerradas y el comercio paralizado, la producción de bienes como alimentos y maquinaria se redujo drásticamente. Estas situaciones hacen que la gente busque refugio en el oro, que suele mantener su valor en tiempos de crisis. Lo demuestra que el precio del oro también subió durante la inflación en los años 70 y principios de los 80, tras el estallido de la burbuja tecnológica y después de la crisis financiera mundial. Y en este momento, el precio del oro está subiendo de nuevo a máximos históricos. Pero más allá de la idea común de que el precio del oro sube cuando hay incertidumbre económica, hay razones económicas concretas por las que, en este momento, los inversores están decidiendo comprar más oro. La primera es la inflación. No necesitamos entrar en demasiados detalles sobre la situación, pero no es ningún secreto que desde 2021 la inflación realmente ha afectado mucho a la mayoría de las economías occidentales de todo el mundo, y particularmente a los Estados Unidos. Durante los periodos de inflación, el poder adquisitivo de las monedas, como el dólar estadounidense, disminuye, lo que significa que con tus dólares puedes comprar cada vez menos cosas a medida que pasa el tiempo. Por eso, los inversores que creen que la inflación continuará alta, cambian sus dólares, libras o cualquier otra moneda por oro, para tratar de evitar esta pérdida de valor de su dinero. La idea es que si el oro conserva su valor como mercancía, incluso si el dólar pierde alrededor de un 20% de su poder adquisitivo debido a la inflación, como lo que hemos visto suceder en Estados Unidos desde la pandemia, cuando el vendedor venda su oro, no perderá dinero. De hecho, debería poder venderlo y recibir un 20% más de lo que pagó originalmente, ya que el oro ha mantenido su valor mientras que el dinero ha perdido poder adquisitivo. Por ejemplo, si un inversor convierte $100.000 al inicio de la pandemia y cambia ese dinero por oro, podría comprar 66 onzas troy de oro, que es un poco más de 2 kilos de oro. Si miramos el índice de precios al consumidor, que es la medida principal de la inflación en Estados Unidos, ha aumentado un 21,5% en total desde 2020. Eso significa que los dólares en las billeteras de los consumidores estadounidenses han perdido aproximadamente un 21,5% de su poder adquisitivo en unos 5 años. Pero si ese inversor tomara las 66 onzas troy de oro que compró por $100.000 en 2020 y las vendiera hoy en el mercado, volvería a casa con $177.900, lo que obviamente representa una ganancia del 77,9% en 5 años. Así que la inflación erosionó el valor del dólar estadounidense en un 25,1% en total durante ese tiempo. Pero al comprar oro, el inversor terminaría con un 77,9% más de dinero que al principio. El hecho de que el oro no solo haya protegido el valor del dinero durante tiempos de inflación, sino que además haya generado más dinero al aumentar su precio, es lo que impulsa a más personas a comprarlo. Los inversores ven que, en lugar de perder poder adquisitivo, como sucede con el dinero en efectivo, el oro puede hacerles ganar más al venderlo cuando su valor sube. Y esto es lo que ha motivado a más gente a comprar oro en los últimos años. Sin embargo, hay más razones detrás del aumento del precio del oro en estos últimos tiempos. Una de ellas es la compra de oro por parte de los bancos centrales. El dólar estadounidense es la moneda que la mayoría de los países usa para guardar su riqueza, lo que significa que muchos países confían en tener dólares. Para proteger esa riqueza, muchos países compran bonos del gobierno de Estados Unidos. Un bono es básicamente un préstamo que le haces al gobierno y a cambio te prometen devolverte tu dinero más un pequeño interés. Estos bonos son muy seguros porque Estados Unidos es un país con una economía muy estable y siempre paga lo que debe. Por eso muchos países consideran que tener bonos del gobierno de Estados Unidos es casi tan seguro como tener dinero en efectivo.
porque es muy poco probable que el gobierno de Estados Unidos no cumpla su promesa de pago. Es como una manera garantizada de no perder dinero. Si miramos los datos de la Reserva Federal, podemos ver que países como Japón, China, el Reino Unido, Luxemburgo, las Islas Caimán, Canadá, entre otros, son grandes tenedores de deuda estadounidense. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un cambio en países como China, Rusia e India que buscan diversificarse y ser menos dependientes de los bonos estadounidenses. Estos países han comenzado a buscar otros activos para preservar su riqueza y uno de estos activos es el oro. Como puedes ver en los datos, Rusia, China, Turquía, Polonia y otros países han estado comprando grandes cantidades de oro en los últimos 10 años aproximadamente. Los dos casos más destacados en esta lista son China y Rusia. ¿Por qué están comprando tanto oro? La respuesta tiene que ver con sus problemas geopolíticos con Estados Unidos. Rusia ha sido golpeada con un montón de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, sobre todo por temas como el conflicto en Ucrania. Estas sanciones básicamente le complican mucho las cosas a Rusia para hacer negocios, moverse en los mercados internacionales o usar los sistemas financieros del mundo. Entonces, para no depender tanto del dólar, Rusia ha estado comprando un montón de oro porque con las sanciones tiene más difícil acceder al dólar. Y en el caso de China, la guerra comercial con Estados Unidos ha hecho que ambos se pongan aranceles y restricciones a un montón de productos importantes, como la tecnología. China, viendo lo que le pasó a Rusia, también ha empezado a comprar un montón de oro. Lo hacen para protegerse por si en algún momento Estados Unidos les aplica sanciones similares y no quieren depender tanto del dólar. Con estas situaciones, estos países están comprando mucho oro. Cuando la demanda de oro aumenta y la oferta se mantiene estable, los precios tienden a subir. Esta es otra de las grandes razones por las que el precio del oro se está disparando. Además, hay una tercera razón importante por la que el precio del oro sigue aumentando: lo que está sucediendo en Estados Unidos en términos de tasas de interés y política monetaria. Lo que hemos visto en los últimos años es que las tasas de interés han ido subiendo porque la Reserva Federal ha estado ajustando su política para controlar la economía. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y una de sus tareas principales es controlar la inflación y asegurarse de que la economía no se descontrole. Una de las herramientas que usa para hacerlo es ajustar las tasas de interés. Cuando sube las tasas de interés, básicamente está haciendo que pedir prestado sea más caro, lo que reduce el gasto y la inversión. Esto frena la economía y ayuda a bajar la inflación. En los últimos años, la Reserva Federal ha estado subiendo las tasas de interés para tratar de enfriar la economía y controlar el aumento de los precios. Pero ahora, como el mercado laboral empieza a mostrar señales de debilidad y la inflación ha bajado bastante, la Reserva Federal ha decidido cambiar de rumbo y empezar a bajar las tasas de interés. Esto de bajar las tasas de interés tiene tres efectos importantes para los que invierten en oro. Primero, cuando las tasas de interés suben, los bonos del gobierno te pagan más porque los intereses que ofrecen están directamente relacionados con esas tasas. Básicamente, el gobierno le pide prestado dinero a los inversores y les paga un interés para atraerlos. Cuanto más altas sean las tasas de interés, más dinero gana el inversor al comprar un bono, porque el gobierno tiene que ofrecer intereses más altos para que la gente se interese en comprar esos bonos. Por ejemplo, si compras un bono cuando las tasas de interés están en el 5%, como lo estuvieron en el octubre pasado, el gobierno te va a pagar un 5% anual sobre el dinero que le prestaste. Eso es mucho más atractivo que tener el dinero guardado en otro lugar que no te da ningún tipo de interés. Sin embargo, cuando las tasas de interés bajan, los bonos nuevos que el gobierno emite empiezan a pagar menos intereses, porque las tasas en la economía son más bajas. Esto significa que estos bonos generan menos ganancias para los inversores. Por otro lado, el oro no paga intereses ni dividendos, simplemente vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por él cuando lo vendas. El costo de tener oro en lugar de bonos se refiere a lo que dejas de ganar en intereses si decides comprar oro en lugar de bonos. Si los bonos están pagando un 5% y tú decides comprar oro en lugar de esos bonos, te estarías perdiendo ese 5% de intereses que podrías haber ganado.
Pero si las tasas de interés bajan y los bonos empiezan a pagar solo un 1%, el costo de no tener bonos ya no es tan alto, porque solo dejarías de ganar ese 1%. En este caso el oro se vuelve más atractivo, ya que aunque no te pague intereses, no estarías perdiendo mucho en comparación con los bonos. Por eso, más inversores se interesan en comprar oro cuando los bonos no ofrecen grandes rendimientos. Segundo, cuando las tasas de interés bajan, es más barato pedir dinero prestado, lo que hace que las personas y las empresas gasten más. Si hay más dinero circulando en la economía, eso puede hacer que los precios de los productos suban, lo que provoca inflación. Incluso si la inflación aún no ha subido, solo el hecho de que los inversores piensen que podría subir en el futuro ya los empuja a comprar oro. Esto se debe a que el oro es visto como una protección contra la inflación, ya que su valor tiende a mantenerse o incluso a subir cuando el dinero pierde valor. Y tercero, cuando las tasas bajan, el valor del dólar estadounidense puede debilitarse porque los inversores buscan mayores rendimientos en otros lugares. El precio del oro está fijado en dólares estadounidenses, en la mayoría de los mercados internacionales. Esto significa que cuando se habla del precio del oro en las noticias o en los intercambios globales, suele hacerse en dólares. Sin embargo, sí se puede comprar oro en otras monedas, pero en muchos países primero se hace una conversión del precio en dólares a la moneda local. Entonces, si el dólar se debilita, es decir, pierde valor frente a otras monedas, el precio del oro en dólares no cambia, pero para alguien que usa otra moneda, el oro se vuelve más barato. Por ejemplo, si el dólar pierde valor frente al euro, los compradores que usan euros pueden comprar más oro por la misma cantidad de dinero, lo que aumenta la demanda internacional y empuja el precio del oro hacia arriba. Así que, en resumen, estas son algunas de las razones por las que el precio del oro está subiendo ahora mismo. La gran pregunta es si seguirá subiendo, y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Todo depende de lo que los genere en dinero, como acciones o propiedades, por eso tampoco hemos comprado Bitcoin. Ahora te vamos a comentar 3 puntos que debes saber si estás pensando invertir en oro. Aunque ahora mismo los bancos centrales están bajando las tasas de interés porque la inflación ha disminuido lo suficiente, en el futuro podrían volver a subirlas si la inflación vuelve a mostrar signos de repunte. Si eso ocurre, las tasas de interés más altas harían que los inversores optasen por activos que generan intereses, como los bonos en lugar del oro, que no los paga. Esto reduciría el atractivo del oro y podría hacer que su precio cayese. Esta volatilidad refleja cómo factores externos, como las decisiones de los bancos centrales y la incertidumbre en los mercados, pueden hacer que el valor del oro fluctúe rápidamente. En cuanto a la minería de oro, los costos de producción han ido en aumento en los últimos años. Esto se debe a varios factores como el encarecimiento de la energía y los salarios en los países productores, como son China, Australia, Rusia, Estados Unidos y Sudáfrica. En estos países los costos de producción han subido principalmente por el aumento en los precios de la energía y los salarios, así que estate atento a lo que sucede en estos países. Además, los depósitos de oro fáciles de extraer se están agotando. Y por último, para aquellos que no saben cómo comprar oro físico o simplemente no quieren lidiar con los problemas de almacenamiento y seguridad, los ETFs de oro son una buena alternativa. Los ETFs permiten a los inversores beneficiarse del precio del oro sin tener que comprar el metal en sí. Estos fondos siguen el valor del oro, por lo que, al comprar acciones de un ETF de oro, estás invirtiendo de manera indirecta en este activo. Es una opción más accesible y conveniente, especialmente para los inversores que prefieren no manejar oro físico. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Invertir en oro, acciones o en otros activos que te generen intereses?